Buenas compañeros, profesor. Antes que nada, quisiera presentarle a mi grupo que está integrado por Marnisa Añasco, Emiliana Alcaraz, María José Silva y la que le está presentando, Giovanna Dentella. Para empezar, la condición del hombre es más que un mero concepto de identificación terrenal o que busca identificar funciones que cumplir en el mundo. Por otra parte, la condición humana, según Erich Fromm, dice que estar separado de la naturaleza a través de la autoconciencia genera sentimientos de soledad, angustia, miedo, entre otros. Para superar estos sentimientos, entonces, el hombre intenta buscar una nueva armonía con la naturaleza y darle sentido a su existencia, lo que puede obtener haciendo el bien o el mal. Por otro lado, cuando hablamos de las dimensiones humanas o las dimensiones del ser humano, normalmente hacemos referencia a las distintas esferas de la existencia de la vida humana. Es decir, que a las diferentes áreas de la vida que constituyen nuestra existencia y que conforman la complejidad del ser humano, cuya existencia involucra un conjunto de potenciales y de posibilidades mucho más vastas y diversas que aquellas a las que aspiran los animales. Existen varias dimensiones y entre las cuales podemos encontrar a la dimensión biológica o física del ser humano. En esta dimensión se refiere a nuestra existencia como seres vivientes, a lo que tradicionalmente entendemos como nuestro cuerpo mismo, separado de nuestra mente y nuestro espíritu. Ahora, la dimensión social o sociopolítica dice que ningún ser humano es una isla. Obviamente nosotros entonces no podemos vivir en solitario, sino que somos seres que debemos agruparnos y formar comunidades. La dimensión emocional o afectiva del ser humano es la emocionalidad del mundo afectivo. Es la siguiente dimensión del ser humano a considerar, en la que a cabida de nuestro mundo interno de sentimientos, los lazos afectivos y otras pulsiones que faciliten la interacción social. Ahora, la dimensión cognitiva o intelectual del ser humano es aquello que distingue al ser humano de los animales. Justamente es su capacidad de racionamiento, como sabemos ahora, la deducción y la comprensión profunda de la realidad circundante y la posibilidad de usar la creatividad para diseñar soluciones en base a lo observado. Ahora, la dimensión espiritual o moral del ser humano. Dice que uno de los aspectos más difíciles de definir del ser humano es lo que tiene que ver con su sentido de trascendencia. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellos valores y aspectos de la existencia de tipo moral que obedecen las necesidades de responder la pregunta entre el bien y el mal. Bueno, la dimensión estética, se habla de formas estéticas cuando se refiere a los pensamientos o acciones o cosas equilibradas y armónicas, consideradas bellas en la cultura particular. La dimensión comunicativa expresa conocimientos e ideas, acontecimientos y fenómenos de la realidad en la que vive la persona, llevándole a construir mundos posibles, estableciendo relaciones para satisfacer sus necesidades y formar vínculos afectivos para poder expresar sus emociones y sentimientos. Con respecto a la existencia humana, las primeras proposiciones relacionadas con la existencia remontan a los filosóficos presocráticos. Estos se interesaron por señalar cuáles eran las cosas o fenómenos que existían, pero no buscaban explicar la existencia humana. La existencia de las cosas no puede ser reducida a solamente su esencia interna, sino a todo su ser. Son erróneas las teorías filosóficas que ponían la esencia, la base de las cosas por encima de la existencia, afirmando que la última es algo vil, casual y efímero. Uno de los conceptos fundamentales del existencialismo dice que significa el modo del ser de la persona humana. Según los existencialistas, dicen que la existencia del núcleo central, que sería el yo humano, gracias al cual este último no aparece simplemente como un individuo por separado, ni como algo universal, sino precisamente como una persona concreta e incomparable. Muy buenas noches, profesor, compañero. Mi tema a elegir es como visión del hombre. Es el conjunto de opciones y creencias que conforma la imagen o concepto general del mundo, que tiene una persona, época o cultura a partir de lo cual interpreta su propia naturaleza y todo lo que existe. Hay dos tipos de cosmovisión, que el naturalismo, el idealismo. El naturalismo, según el ser humano, está determinado por la naturaleza. El idealismo se cree que el individuo ha tomado conciencia respecto a la naturaleza
y la libertad de elegir. ¿Cuál es la cosmovisión actual? Ver la manera de interpretar el mundo del ser humano por su ambiente social, cultural, espiritual, religiosa, ecológico. En muchos de esos casos, esta cosmovisión es canonizada, es decir, cree que su forma de ver el mundo es la única forma posible de entender. Mis recomendaciones sobre la cosmovisión del hombre, para empezar, en cuanto a la cosmovisión del hombre, entendí que mediante eso la persona y el ser humano interpreta su propia naturaleza y la libertad de elegir. De mi parte es todo y le cedo la palabra a la compañera. Buenas noches, compañero. Buenas noches, profesor. Yo voy a hablar sobre el hombre y la cultura. Habla sobre lenguaje, ciencia, técnica, arte y religión. Vivimos en una época en la que la presencia de algunas manifestaciones violentas de una de las religiones mayoritarias en el mundo inunda las noticias y condicionan las geopolíticas. ¿Qué es la geopolítica? La geopolítica es el estudio de la vida e historia de los pueblos en relación con el territorio geográfico que ocupan y los factores económicos y racionales que lo caracterizan. El debate, habitualmente conflicto entre ciencia y religión, se mantiene vivo y fuerte. Mi recomendación, antes que nada, entiendo que mediante la cultura el hombre puede elegir la religión, el sentimiento y gozar la relación de Dios. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. Mi tema a tratar vendría a ser las personas humanas como sujeto de cuidado. Vendría a ser que las personas es un ser racional y consciente de sí mismo, con identidad propia, inteligencia y voluntad. Nos dice también que está conformado por aspectos físicos como psíquicos que hacen único y singular e irrepetible al ser humano. Nos dice que la persona como sujeto de cuidado es una experiencia involucrada a una práctica de fe viviente, coherente e independiente. Como recomendación, respecto a lo que leí, nos dice que el objetivo del cuidado del ser humano que es racional y puede cuidarse de sí mismo, ya que tiene inteligencia y voluntad. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.